Bienvenidos aquí al canal Congreso, al programa Pido la Palabra. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, a Miguel Ángel Barreto, del Partido Conservador y de la Comisión Quinta Constitucional del Congreso de la República, y al senador Alejandro Corrales, paisa, ¿sí?, de Umbría, de Belén de Umbría, caficultor, el senador también de la Comisión Quinta Constitucional y del Centro Democrático. Sí, señor. Vamos con las hojas de vida. Usted es contador público, tiene un montón de especializaciones, ha pasado por todas las universidades, pero démoslo a usted, senador, que nos cuente. Pero muy complacido de estar aquí compartiendo con el senador Corrales. Soy también de origen campesino, estudié en un colegio agropecuario, modalidad cafetera, donde aprendí todas las labores del campo, desde ordeñar, sembrar café, descormillar, castrar. Estudié contaduría pública, 3 especializaciones en finanzas públicas, en derecho administrativo y en derechos humanos. Estamos terminando la maestría de gobierno y políticas públicas. De igual manera, el curso de alto gobierno de los Andes, que lo culminamos hace un año, y con nuestras fuerzas militares, el CIDENAL, que es un curso para conocer nuestras fuerzas por dentro y conocer la geopolítica de nuestro país. Vamos con el senador Alejandro Corrales. Hombre, usted es ingeniero agrónomo, pero usted se ha destacado por ser directivo de la Federación de Cafeteros, tanto departamental, municipal como nacional. ¿Qué más nos quiere decir, senador? Bueno, Grisel, primero un saludo al senador Barreto, a vos y a toda la gente que nos acompañó en el programa, y decirles que sí, aquí hay un caficultor de tercera generación, ingeniero agrónomo, que ha hecho la vida desde lo gremial, desde la cooperativa de caficultores de Risaralda y luego los comités municipal, departamental y nacional de cafeteros en la federación. Pero además fui extensionista de esa Federación Nacional de Cafeteros y por eso conozco ese sector, pues, y lo he tenido que ¿Qué vivir. significa ser extensionista de la federación? Los extensionistas son ese ejército de camisetas amarillas que le dan asistencia técnica a cada uno de los caficultores, que visitan a los finqueros semanalmente. Yo, desde que salí de la universidad, pertenecía a ese grupo de agrónomos que visitábamos los caficultores. Orgullosamente hice parte de ese ejército de camisetas amarillas. Y he estado en la actividad y sigo, porque tengo una tierra en Belén de Umbría, Risaralda, siendo caficultor, hoy de tercera generación y con 2 niños que seguramente van a heredar esa pasión, conociendo ese gremio y el sector agropecuario desde adentro, no solamente como ingeniero agrónomo, sino como cultivador de más de 12 productos en esas tierras. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es el tema, obviamente, que tiene que ver todo con el agro. Pero empecemos por el tema que es lo más complicado que existe en el campo, de las vías terciarias. Las vías terciarias en Colombia son alrededor de 200.000 kilómetros y hay 140.000 kilómetros que están en las peores condiciones del mundo. Así no puede haber desarrollo en Colombia. Es decir, no hay nada para el campo, y si miramos lo del Plan Nacional de Desarrollo, da lástima. ¿Qué tiene que decir usted, senador, frente al tema? Hombre, yo creo que si Colombia quiere hablar de competitividad, si queremos hablar de paz, yo creo que hay que iniciar por las vías rurales, por las vías terciarias. Yo creo que como está diseñado el modelo, no funciona. Hoy las vías terciarias son en su mayoría competencia de los municipios. Unos municipios que no tienen recursos para sostener las vías, para hacerle mantenimiento. El departamento del Tolima tiene 12.000 kilómetros en vías terciarias, tiene 50 kilómetros en buen estado. Ni siquiera tiene el 1% de las vías rurales en buen estado. Lo que nosotros estamos proponiendo en el tema de las vías rurales, que es el desarrollo del sector campesino, del sector rural, donde inicia la competitividad, es que no le demos esta competencia únicamente a los municipios ni a los departamentos. Debe haber recursos del presupuesto nacional para las vías rurales. Y aquí hacemos un llamado a lo que la Constitución del 91 nos hablaba, que es la descentralización. A las regiones le están dejando descentralización de funciones, pero no le están dejando descentralización de recursos. Entonces, nosotros presentamos una proposición
al presupuesto anterior y estamos presentando otra proposición al plan de desarrollo que por lo menos 2 billones de pesos queden en recursos del presupuesto nacional para las vías rurales, para las vías terciarias. Yo creo que en el país cerca del 97% de las vías rurales están en mal estado. Entonces, si dejamos esta responsabilidad a las regiones, pues yo creo que este problema vamos a tener 100 años y no lo vamos a poder solucionar. Y si hablamos de la competitividad del país en términos internacionales, con la apertura económica, pues el sector agropecuario en muchos países, como Estados Unidos, está subsidiado, tiene tecnología, tiene vías, el costo de los insumos es mucho más económicos. Entonces, aquí, si seguimos con este planteamiento, con este modelo económico, el sector agropecuario en Colombia tiende a desaparecer. Senador, ¿por qué no aclaramos un poco el tema de la vía primaria? Depende de la nación, lo que se conoce como 4G, las autopistas, etcétera, etcétera. Las vías secundarias son las que intercomunican a los municipios en los diferentes departamentos y en el país. Y las vías primarias son las que dependen de los municipios están totalmente quebrados. Ese porcentaje que hay del presupuesto general de la nación para las vías primarias, secundarias y terciarias, ¿cómo se desenglosa eso? Bueno, primero decir que comparto la apreciación del senador Barreto y decirles que en Colombia está mal pensado el modelo de las vías terciarias. El problema nuestro es que la economía campesina y el sector rural tiene toda su economía en lo más profundo de la geografía colombiana y es la parte que hemos olvidado. Tenemos hoy de alguna manera unas vías primarias buenas, pero esas vías terciarias están absolutamente abandonadas. Y acá hay que ser claros, en el presupuesto se dejaron 500.000 millones de pesos para vías terciarias y es un presupuesto amplio comparado con lo que en los gobiernos anteriores se venía dando para este sector. Sin embargo, va a ser insuficiente. Y yo quiero añadir al análisis que hacía el doctor Barreto algo muy importante, y es que en nuestro país sucede algo muy paradójico, y es que el gobierno frena al gobierno, el Estado frena al Estado, y en el caso de las vías terciarias sí que se ve esta situación y es muy delicada. Los municipios pueden tener la voluntad, incluso algunos de ellos podrán tener recursos, pero es el mismo Estado a través de sus corporaciones el que impide que pueda entonces explotar, por ejemplo, canteras. Si no puede hacer la explotación de una cantera, no tiene el material para arreglar esas vías terciarias. Entonces uno se cansa de recorrer municipios y escuchar a los alcaldes, mire, estoy cansado de ir a la corporación a pedir licencias, me piden más trámites, es muy engorroso. Por eso en el Plan Nacional de Desarrollo vamos a incluir una proposición para que se dé una amnistía de por lo menos un año a todas las canteras en donde se les exija un plan de manejo mínimo ambiental y que en ese año sus alcaldes puedan ejecutar y sacar el material que necesiten de esas balastreras, de esas canteras y puedan arreglar las vías terciarias. No puede ser que el gobierno o el Estado frene al mismo gobierno y mientras tanto toda la economía rural paralizada porque no podemos acceder a esas que son unas fuentes fundamentales y primarias para poder organizar las vías terciarias del país. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa. Pido la palabra del Canal Congreso. ¿Y entonces no puede vender la finca, señora Rubiela? Ni hipotecarla ni nada. Esta finca yo la compré, pero no la registré. Es que usted es propietaria solamente cuando registra los bienes, pero está de buenas, porque mañana llega al pueblo la unidad móvil de la Superintendencia de Notariado y Registro, y allá le dan toda la orientación. ¡Buenísimo! La Superintendencia de Notariado y Registro recorre el país con sus unidades móviles, para que usted reciba orientación para legalizar sus tierras y sus inmuebles, y pueda venderlos, hipotecarlos o negociarlos. Infórmese en www.supernotariado.gov.co. Recuerde, solo el registro lo hace propietario. Superintendencia de Notariado y Registro. Es el momento de ser protagonistas, de ser veedores de nuestros recursos, de respetar nuestro patrimonio cultural y ambiental, de unirnos como colombianos para derrotar la corrupción.
de trabajar por la paz y la justicia social. De generar un futuro para todos. Ciudadanos protagonistas, entidades activas. Conoce nuestras investigaciones y estudios a través del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal. Capacítate y participa. Sé un ciudadano activo del control social en el control fiscal. Auditoría General de la República. 25 años gestionando el conocimiento del control fiscal. Regresamos aquí al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. A ver, dentro de ese presupuesto de las vías terciarias, por lo general no se han experimentado en Colombia unos métodos alternativos que están probados en el mundo. Por ejemplo, hay estabilización de suelos con medios y con enzimas orgánicas. Hay polímeros, hay mil cosas. Sin embargo, todo el mundo piensa en placahuella. Y 1 kilómetro de placahuella vale más de 1.000 millones de pesos. O sea que con los 50.000 millones que está planteándose para las vías terciarias, hace 50 kilómetros, de 140.000 kilómetros, que no es nada. ¿Qué le podemos decir a los colombianos frente a eso y al gobierno? Yo creo que aquí primero debemos hacer un inventario real de las vías terciarias. Hoy yo creo que, estoy seguro que Planeación Nacional, ni el Ministerio de Hacienda, ni los municipios saben realmente cuánto cuesta hoy solucionar el tema de las vías rurales. Hablan de 200 billones de pesos, hablan de 500 billones de pesos. No hay una cifra clara, no hay un inventario claro. Para cuando tengamos un inventario claro de nuestras vías rurales, ahí sí podemos empezar a hablar de cómo, qué alternativa y qué vamos a usar. Me parece muy importante la apreciación que hace el senador Corrales. Hay que dejar tanta tramitología, porque aquí lo que necesitamos es empezar a solucionar, y el tema de las canteras es un tema muy importante para el tema del recebo, que muchas vías con recebo se empieza a solucionar y a tener un buen mantenimiento de las vías rurales y de las vías terciarias. Yo pienso que aquí tenemos que, lo decía Álvaro Gómez, aquí toca empezar a ponernos de acuerdo en lo fundamental, y algo fundamental para el país es el sector agropecuario, algo fundamental para el país son las vías rurales, algo fundamental para el país es descentralizarlo de verdad. A mí me duele ver del sector rural, y lo hablábamos en la Comisión Quinta del Senado, cómo el 66% de las plantas de beneficio animal están cerradas hoy en Colombia. Cómo el Banco de la Excelencia ha frenado que muchas instituciones no tengan docentes. Cómo las limitaciones que pone el gobierno nacional, no lo digo de muchos gobiernos, en el tema de transporte y alimentación escolar. Uno mira que las mismas condiciones para Bogotá son las mismas condiciones para un municipio de Cordillera para prestar el servicio de transporte escolar, cuando en los municipios de Cordillera el 99% de las vías están en mal estado. Entonces aquí nos toca empezar a hablar, o sea, realmente de lo que, hablar de la Colombia de verdad, de la de Colombia que tiene unas necesidades, porque aquí nos estamos quedando en muchos tecnicismos, en mucha gente que quizás conoce París, Londres, pero que no ha ido a las veredas de nuestro país, y son los que están tomando las decisiones. Bueno, pero esa Colombia de verdad tiene que ver con el sector caficultor. Los cafeteros en Colombia están en una situación muy difícil, siendo el café el que ha sostenido realmente el desarrollo de los colombianos. Un café que históricamente se señala que entró por Venezuela, se instaló en el norte de Santander, luego al Tolima y pasó al eje cafetero. ¿Qué nos tiene que decir usted, senador, frente al tema de la crisis cafetera de hoy? Dice yo primero que es una crisis estructural. Acá no podemos llamarnos a engaños, esto no es coyuntural ni es pasajero, es una crisis además que trae un lastre de muchos años y que hoy está explotando, y hoy se está viendo la gravedad, la magnitud de esta crisis. Obviamente obedece a un problema mundial de sobreproducción que tiene un exceso de café en el mundo de más de 6 millones de sacos, y esto pues obviamente no lo controlamos nosotros. Es un problema de inequidad en los precios, porque el 100% del valor que mueve el mercado mundial cafetero, que son 300.000 millones de dólares, solamente el 2% le llega a los productores
de las 25 millones de familias que tiene el mundo cafetero. El 98% está de las fincas hacia afuera. Y en Colombia, ni qué decir, los caficultores están perdiendo y produciendo a pérdidas hace mucho tiempo. Hoy hay que arrancar entonces para... ¿Cuánto vale producir una carga de café en Colombia? Usted pone el tema por donde hay que arrancar. El costo de producción está en 78.200 pesos la roba, 782.000 pesos la carga. En el 2013 se estimó con el gobierno del presidente Santos en 700.000. El año pasado ya se estimaba en 770.000. Ya hoy está en 782.000. Y ojo, los precios de venta están cercanos a los 690.000 pesos la carga. Cada vez que vende un caficultor una carga, pierde plata. Y esto es muy delicado. Aquí hay que darle soluciones reales al sector cafetero. No con pañitos de agua tibia. Acá va a tocar buscar más recursos y pagar por lo menos a los 782.000 pesos. Pero además de eso hay que llevar otras medidas. Por ejemplo, controlar la frontera cafetera y agrícola. No se puede seguir sembrando con plata del gobierno y de los contribuyentes café en el sur del país a diestra y siniestra sabiendo la sobreproducción que hay. Hay que controlar el contrabando porque está entrando café. De Vietnam. De Ecuador, Perú, pero ahí viene café vietnamita mezclado. Entonces, tenemos que controlar la entrada porque ese café cuando entra acá ya se gana 20 centavos de dólar por la prima del café colombiano y parte de ellos pueden ser reexportados como producto de Colombia. Y hay otro problema muy delicado, es la compra pública, que tiene que ser un ejemplo que el gobierno dé. No podemos seguir en las instituciones de este país, fuerzas militares, de policía, gobernaciones, alcaldías, comprando café que viene mezclado con café ecuatoriano, vietnamita o peruano. Esto no tiene ninguna razón. Es como si en Francia tomaran vino y le dijeran, pero este vino tiene la mitad chileno y una parte de Colombia, de los viñedos de la Unión. Bien pueda comprar aquí este vino en Francia. No, en Francia se toma vino francés y en Chile se toma vino chileno. En Colombia hay que tomar café colombiano. Ese tiene que ser el ejemplo para que el sector privado también empiece con compras de café de buena calidad y un programa de promoción del país para aumentar el consumo interno con el sector lechero, dándole café con leche, malteada de café, batidos de café, helados de café a los niños. Brasil lo hizo en los 80 y pasó de un consumo del 10% a un consumo del 40% de lo que produce. Hoy en Colombia nos tomamos 1.8 kilos por cabeza al año. El senador me está pidiendo la palabra. Pero démosle para que nos diga que nos va a ayudar a conseguir esos recursos para los cafeteros. Pero usted que en Chaparral, en el sur del Tolima, donde se produce café y están produciendo un café orgánico de buena calidad, ¿qué les tiene que decir a los paisanos suyos? Bueno, yo pienso que aquí el senador Corrales es experto en el tema cafetero, además estuvo en la Federación Nacional de Cafeteros. Pero, y lo que él decía, esto no es un problema de coyuntura, esto es un problema estructural que viene hace muchos años. En el Tolima y en muchos lugares del país ya viene trabajando el tema de los cafés especiales y ya se está exportando, pero volvemos al tema de las vías rurales. En muchos sitios se pierden las cosechas porque no tienen vías terciarias. En el país son cerca de 560.000 familias, en el Tolima son 65.000 familias cafeteras. Entonces yo creo que esto es un sector muy importante del país. Aquí es hora de empezar a trabajar un tema rápido, es el tema del costo de los insumos, cómo volvemos más competitivo el sector agrícola, el sector cafetero. Hoy una carga de urea está por más de 80.000 pesos, un bulto de urea. O sea, los costos, hoy una carga de café vale lo mismo que valía hace 15 años. Y hoy los insumos se han subido más del 300%, o sea, uno ve que no hay una equidad ni una proporcionalidad en cuanto a los costos y su precio de venta. Hay que reconocer que el gobierno nacional giró unos recursos importantes de 100.000 millones de pesos y en el Congreso de la República estamos trabajando el proyecto de ley para el Fondo de Sustentación de Precios del Café, que ellos sepan cuánto les cuesta, pero también sepan a cuánto van a vender. Muchos dicen, estos son nuestros costos, pero hay que mirar cómo está la bolsa de Nueva York para saber a cómo se va a vender la cosecha. O sea que hoy el cafetero está en crisis, está quebrado, el costo, ya el senador nos explicó muy bien el tema de los costos. Yo creo que es hora de que el gobierno y todos, porque esto aquí no hay que dejar la culpa únicamente al gobierno nacional, el Congreso de la República, las instituciones, trabajemos en temas importantes, de verdad, que dejemos a un lado las polarizaciones y que el tema del sector agropecuario, el sector cafetero, es hora de que todos
nos concentremos y empecemos a mirar que esos son temas, pongámonos de acuerdo en lo que nos une. Yo pienso que el sector agropecuario es un tema que nos une. Vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Yo estoy preparada para luchar por lo que he soñado. Estoy preparándome para crecer de nuevo y reinventar la vida. Me estoy preparando para compartirle al mundo que aquí todo es posible. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. Estoy preparándome para progresar, para decirle al mundo que soy capaz, porque aquí descubrí que puedo reinventarme, porque sé que puedo llegar muy lejos. Soy Robert Ronald Guamán Parra, soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. A ver, aquí estamos en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Tenemos aquí con la presencia de un caficultor de años de la región de Cachipay, el caficultor Jairo, ¿no? Estamos con el senador Corrales y con Yair, la nueva generación del café. Pero dejémosle a Jairo que nos diga qué quiere expresarnos. Gracias, secretario. Para mí, primero que todo, es un honor compartir esta cámara con el senador Corrales, cafetero de Risaralda. Caficultora, mucho honor. Mucho honor. Sí, señor. No, pues escuché la intervención ahorita en el programa de algo que propuso el senador frente a la crisis, que es aumentar el consumo interno. Y le proponía yo, como le quiero proponer a todos los televidentes, hombre, cuando ustedes los invitan a un almuerzo, a una cena, siempre llevan una botella de vino, una botella de whisky o un postre. Hombre, no, ayuden a 540.000 familias campesinas que producen café llevando 1 libra de café, que es un excelente regalo. Cuando ustedes regalan una botella de vino, están ayudando a un vinícola de Chile, de Argentina o de los Estados Unidos. Pero si ustedes regalan 1 libra de café, van a ayudar a un cafetero de Colombia, a un paisano suyo, a un productor que está en quiebra. A ver, senador Corrales, ¿qué le tiene que decir a estos caficultores? Jairo, esa es una muy buena propuesta y no solamente queremos que la gente empiece a tomar café, sino café de muy buena calidad, que le compren a las asociaciones, a los productores, que exijan que sea café colombiano, no mezclado con pasillas ecuatorianas, peruanas y vietnamitas. Y fuera de eso estamos invitando al sector privado a que compre los productos nacionales, que cada empresa cuando vaya a comprar café busque una asociación, una cooperativa de caficultores, porque la única forma de solucionar el problema estructuralmente es aumentando el consumo interno de café. Acá hay que invitar a que los niños los invitemos a tomar café, café con leche, malteada de café, batidos, helados de café, como lo hizo Brasil en los 80, para que pasemos de un 10% de consumo nacional a un 40% del consumo nacional como lo hicieron ellos, y esa es una solución real para el sector caficultor. A ver, Yair, usted es la nueva generación del café. ¿Qué le tiene que decir a los jóvenes cafeteros de este país? Hombre, realmente que este es un mundo muy apasionante, desde la parte de producción, tostión, en la parte de barismo de producción, y ustedes que son que lo toman, que lo aprendan a disfrutar, que tomen un café de buena calidad, que es lo que producimos, y no lo dejemos todo en la exportación. Realmente sacamos lo mejor del país y deberíamos consumirlo nosotros mismos, aquí mismo. Bueno, estamos aquí, continuamos aquí con el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hasta pronto. Regresamos aquí al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senador Alejandro Corrales, usted, si comparamos los precios de 1983 a los precios de hoy del grano, del café, ¿cómo podemos hacer esa comparación? ¿Están iguales?
muy por debajo, muy por encima. ¿Qué le podemos decir a los colombianos? Griserio, aquí hay que decirle a los colombianos que ese año fue fundamental porque ahí fue la última ocasión en que se pusieron de acuerdo productores y compradores de café y dijeron el café debe valer más o menos 1,40. En ese momento, si le aplicáramos solamente la inflación de Estados Unidos, hoy debería estar la libra a más de 3,60. Pero en ese tiempo existía el tratado ese de la Organización Internacional del Café. Fue la última vez que se pusieron de acuerdo, ahí se acabó en el 89. Entonces, traerlo de allá a hoy pondría la libra de café en 3,60 y está a 96 centavos de dólar. Mire la quiebra para los países productores de café. Este es un problema de equidad y es muy delicado. Lo agrava la revaluación causada por el narcotráfico en Colombia, que ocasionó traer muchos dólares y mantenemos una tasa de cambio muy bajita para nosotros los exportadores. Eso es muy delicado, pero para finalizar, Griserio, yo quiero dejarle esta reflexión al pueblo colombiano. Cada país define un sector estratégico que defiende. Y entonces cada uno dice, yo voy a proteger los maiceros en Estados Unidos, porque es seguridad y soberanía alimentaria por si hay guerra. Entonces allá protegen el maíz, la soya, el trigo, y ellos protegen esos sectores. En Colombia el sector estratégico a proteger son los caficultores. Primero, porque son 541.000 familias que generan más de 2,5 millones de empleos. Segundo, porque generan empleo de buena calidad y generan paz y sostenibilidad. Tercero, porque irrigan 7.2 billones de pesos en la economía nacional y lo redistribuyen de la mejor manera, porque el cafetero no se queda con la plata, lo distribuyen toda la cadena. Pero sobre todo, porque es que hoy es un caso de justicia social, con un gremio que hizo, hace y hace grande nuestro pueblo y nuestro país. Colombia se tiene que sentir orgullosa de su caficultura y de sus caficultores, por eso no los podemos abandonar. Senador Miguel Ángel Barreto, el tema de las vías es un tema recurrente, es un tema casi que no tiene solución, pero al menos en el tema de la negociación de paz hay un punto, que es el punto 1, que es el desarrollo rural integral de este país, y escogieron 170 municipios. ¿Por qué no aprovechar ese papayazo para poner todas las alarmas y realmente meterle a este sector rural que hace falta y sobre todo a las vías terciarias? Yo creo que para consolidar la paz en Colombia, para hablar de desarrollo agropecuario, para hablar de competitividad, hay que hablar de descentralización, hay que hablar de presencia del Estado. Hay muchos sitios de las regiones colombianas que el Estado lo representa un soldado, porque no hay polideportivos, porque no hay vías, porque no hay puestos de salud. Yo creo que, lo decíamos, aquí toca ponernos de acuerdo en lo fundamental y empezar a trabajar, que los colombianos entendamos que tenemos que trabajar en lo que nos une, y lo que nos une es el sector agropecuario, lo que nos une son las vías rurales, lo que nos une son nuestros campesinos, lo que nos une es la educación, es la salud, y yo creo que en ese propósito es que tenemos que empezar a trabajar. Que las medidas del nivel central realmente van acorde a las necesidades de las regiones. Una persona como el senador Juan Manuel Lacerna me decía, es que el desarrollo de un país debe ser como cuando herve el agua, de abajo para arriba. Pero resulta que aquí nos quieren imponer todo de arriba para abajo, y los planes departamentales de agua no han funcionado, el cierre de las plantas de beneficio animal, estamos hoy en el 66%, el Banco de la Excelencia que asigna a los docentes a los colegios, a las escuelas, no está funcionando, el tema del transporte, de la alimentación escolar no está funcionando, el sector agropecuario en Colombia cada día está más golpeado. Yo creo que es la hora de que Colombia pues deje a un lado las polarizaciones y nos concentremos en esas 540.000 familias cafeteras, nos concentremos en cómo aumentamos el presupuesto del sector agropecuario en Colombia. Hoy está cerca de 2 billones de pesos, no es ni siquiera el 1% del presupuesto del sector agropecuario, todo el presupuesto, que son más de 250 billones de pesos. Entonces, cuando uno abre la sábana del presupuesto de la nación, uno dice, venga, ¿dónde está el tema, los recursos del sector agropecuario? Y yo creo que no llegamos al 1% del presupuesto nacional. Yo pienso que aquí tenemos que concentrarnos un poco más en el sector agropecuario, volverlo más competitivo. Colombia ya y el mundo está viviendo una apertura económica, aquí ya no estamos compitiendo con los mercados
nacionales, estamos compitiendo ya con los mercados internacionales, y para eso el Estado, el gobierno, tiene que también preparar a nuestros campesinos, a nuestros agricultores y en especial a los micros. El sector cafetero son de pequeños finqueros de 4 o 5, el que tenga 30 hectáreas de café es escaso en Colombia. Entonces es una apuesta muy importante que hay que hacer hoy al sector agropecuario, y esa es la invitación y ese es el trabajo que tenemos que hacer el Congreso, el gobierno y todas las instituciones de nuestro país. Senador Alejandro Corrales, ¿cómo quiere que lo recuerden los colombianos? Hombre, Griselio, como un caficultor comprometido con el país. Realmente los caficultores hemos hecho grande a Colombia, y en este caso un caficultor que nunca había hecho política tomó la decisión de participar para venir a mostrarle al resto de Colombia que seguimos comprometidos con el país y que seguimos trabajando por sacarlo adelante, poniendo nuestro granito de arena todos los días. Y esa es la invitación que desde ese gremio cafetero y desde el sector político que hoy represento hacemos a los colombianos, que todos pongamos nuestro granito de arena. Mil gracias por estar aquí en el programa Pido la Palabra. A vos, Griselio, muchas gracias, al senador Barreto por acompañarnos, a los televidentes por tenernos paciencia. Senador Barreto, ¿cómo quiere que lo recuerden los colombianos? Hombre, uno recorre las veredas, los municipios, las regiones de este país y tiene muchas necesidades, la falta de presencia del Estado. Quiero que nos recuerden como esa persona que en el Congreso de la República trabajó y en cualquier escenario para defender, para interpretar esas verdaderas necesidades y para que las políticas de este país vayan acorde a lo que nuestros colombianos necesitan. Mil gracias por estar aquí en el programa Pido la Palabra. Muy amable por invitarnos al doctor Corrales, al senador de la República también. Fue un honor poder compartir con ustedes. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el Canal Congreso, en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.